Nunca olvidaré el olor. Un perfume que no era suyo, pero que la envolvía como una segunda piel. Lo noté por primera vez al regresar de un viaje de trabajo a Barcelona, cuando me acerqué a darle un beso en la mejilla. Marta, mi mujer, siempre ha usado el mismo aroma, jazmín y un toque de vainilla. Pero aquel día, no era jazmín. No era vainilla. Era algo más intenso, más seductor. ¿Has cambiado de perfume?, le pregunté casualmente mientras dejaba mi maleta en el suelo. Ella se giró, y aunque su sonrisa era la de siempre, había algo en su respuesta que no lo era. Ah, no, creo que alguien en el metro llevaba uno fuerte y se me pegó. Soltó una risa ligera, como si el comentario no tuviera importancia. Pero a mí, aquella excusa me golpeó como un mazazo. No soy un hombre celoso. Durante los 15 años que llevábamos casados, nunca me había preocupado por esas cosas. Marta siempre había sido tan transparente como un cristal limpio. Pero esa respuesta, algo en ella no encajaba. La segunda vez que noté el perfume fue unos días después, al abrazarla antes de irme al trabajo. Ese aroma volvía a estar allí. No había metro esta vez. No había excusa aparente. Marta, ¿seguro que no has cambiado de perfume? Insistí, pero lo hice con una sonrisa, como quien pregunta por simple curiosidad. Esta vez, me respondió con un tono más firme. ¿Otra vez con eso? Álvaro, por Dios, ¿qué te pasa últimamente? Y ahí lo dejé. No soy del tipo que busca confrontaciones por cosas tan pequeñas. Pero no podía quitarme ese detalle de la cabeza. Tal vez era mi instinto, o tal vez mi imaginación. Pero había algo. No soy un hombre que se atormente con teorías. Mi vida siempre ha girado en torno a los hechos. Diseñar, calcular, construir. Así que cuando algo no cuadra, lo analizo, lo desmenuzo y encuentro el problema. Marta y yo siempre habíamos sido un equipo, pero ahora sentía que jugábamos en lados opuestos del campo. El domingo siguiente al episodio del perfume, decidí que era hora de obtener respuestas, pero no iba a preguntarle directamente. Si había algo que aprender en mi carrera como ingeniero, era que la evidencia siempre habla más alto que las palabras. Marta tenía una clase de refuerzo con sus alumnos esa tarde. Algo que no solía hacer en fin de semana, pero que había empezado a ser frecuente. Salió a eso de las 3 de la tarde, vestida con un pantalón negro ajustado y una blusa blanca que no recordaba haberle visto antes. Se veía bien, pero eso no me alegró. Cuando me dio un beso rápido antes de salir, noté otra vez ese maldito perfume. Esa fue la señal de que ya no podía ignorarlo. Después de que se fue, me quedé en casa con los niños. Lucas estaba ocupado con su videoconsola, y Sofía hacía un proyecto escolar. Aproveché para dar un paseo por el barrio, necesitaba despejar la cabeza. Pero mi caminata no me calmó, solo me dio más tiempo para pensar. Decidí que no podía quedarme sentado esperando a que todo volviera a la normalidad por arte de magia. Si Marta tenía algo que ocultar, yo lo iba a descubrir. Cuando volvió, ya eran casi las 8 de la noche. Tenía el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera estado corriendo, y un leve rubor en las mejillas. Pero lo que me llamó la atención fue su silencio. Marta siempre contaba historias de sus clases, de lo que había pasado con sus alumnos o de lo complicado que era trabajar con ciertos padres. Esa noche, sin embargo, solo dijo que estaba cansada y subió directamente a ducharse. Desde el pasillo, podía oír el ruido del agua mientras yo preparaba la cena para los niños. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, y cada vez que la veía dormir a mi lado, sentía una mezcla de ira y tristeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había cambiado? Durante años habíamos tenido un matrimonio sólido, sin secretos. O al menos eso pensaba.
Pero ahora, con cada día que pasaba, sentía que Marta estaba construyendo una barrera invisible entre nosotros. Al día siguiente, decidí tomarme la tarde libre del trabajo. Necesitaba salir de mi rutina y sinceramente quería averiguar más sobre esas clases. Marta salía del instituto a las 2 de la tarde y volvía a casa alrededor de las 8, lo que significaba que había una ventana de varias horas que no podía justificar del todo. Por supuesto, me aseguré de que no sospechara nada. Me despedí como siempre, la besé en la mejilla y me fui a la oficina. A eso de las 3:30, me estacioné a unos metros del instituto donde trabajaba. Conocía su horario, sabía que no tenía clases en ese momento. A las 4 en punto, la vi salir por la puerta principal. Llevaba una carpeta en la mano y una chaqueta ligera sobre el brazo. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que llevaba, sino con quién estaba. Un hombre. De unos 40 y tantos, bien vestido, con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que me pareció demasiado amplia. Marta parecía cómoda con él, más de lo que debería estar. Caminaban lado a lado, charlando como viejos amigos, pero había algo en la manera en que él le tocó el brazo que me puso en alerta. Lo seguí con cuidado mientras caminaban por la calle, tratando de mantener la distancia para que no me vieran. Se detuvieron frente a una cafetería pequeña y entraron. Yo me quedé fuera, observando desde una esquina. A través del cristal, podía ver cómo se sentaban en una mesa junto a la ventana. El hombre se inclinó hacia ella mientras hablaban y Marta parecía reírse de algo que él decía. No era una risa cualquiera. Era esa risa. La que yo solía provocar en ella cuando éramos jóvenes. Esperé durante casi una hora, viendo cómo la escena se desarrollaba frente a mis ojos. Había algo en su interacción que no dejaba lugar a dudas. No era una simple reunión de trabajo ni un encuentro casual. Había demasiada familiaridad, demasiada complicidad. Y lo peor de todo, Marta no parecía sentir ni un gramo de culpa. Cuando finalmente salieron de la cafetería, seguí observándolos mientras se alejaban. Tomaron un taxi juntos, y aunque no podía saber a dónde iban, no me hacía falta. Ya tenía suficiente. Volví al coche con el corazón latiendo con fuerza. Tenía que mantener la calma, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Esa noche, Marta volvió a casa con la misma sonrisa tranquila de siempre. Se disculpó por llegar tarde, diciendo que una de sus alumnas había tenido una crisis personal y que había estado ayudándola. Me dolió la facilidad con la que mentía. Pero no dije nada. Quería que siguiera sintiéndose segura, para que no sospechara lo que yo estaba planeando. Los días siguientes los pasé investigando. Contraté a un investigador privado. Quería pruebas concretas antes de confrontarla. No quería que hubiera forma de que se escapara con excusas. En menos de una semana, el investigador me entregó un dossier completo. El hombre con el que la había visto era un compañero de trabajo, recién llegado al instituto. Y no solo eso, al parecer, llevaban viéndose en secreto durante meses. Había fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles, registros de mensajes que dejaban poco a la imaginación. La verdad estaba ahí, clara como el agua. Marta me estaba engañando. La carpeta con las pruebas estaba en mi escritorio desde hacía 2 días. No había dormido, no había comido bien, y lo único que mantenía mi mente en marcha era la mezcla de rabia y determinación que crecía dentro de mí. Marta seguía actuando como si todo estuviera bien. Seguía cocinando, preguntándome por mi trabajo, ayudando a los niños con sus tareas. Pero cada vez que sonreía, cada vez que me miraba, todo me parecía una mentira. Finalmente, la noche del jueves decidí que era el momento. Los niños estaban en casa, pero ya dormidos. Me aseguré de que no pudieran escuchar lo que estaba a punto de pasar. Cerré la puerta del dormitorio y saqué la carpeta del escritorio.
Marta estaba sentada en la cama, leyendo un libro, ajena a lo que se avecinaba. Necesito hablar contigo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida por mi tono. Dejó el libro a un lado y cruzó las piernas. Claro, dime. Me senté frente a ella, colocando la carpeta entre los dos. La miré fijamente, tratando de mantener la calma, pero sentía que la rabia se me filtraba en las palabras. Quiero saber quién es. Su expresión cambió. Fue sutil, pero lo noté. Una pequeña tensión en su mandíbula, una ligera rigidez en su postura. Era la reacción de alguien que sabe que está atrapado, pero intenta ganar tiempo. ¿De qué estás hablando, Álvaro?, preguntó, fingiendo confusión. Abrí la carpeta y saqué las primeras fotos, las del café. Las puse sobre la cama frente a ella. Él. Este hombre. ¿Quién es? Marta bajó la mirada hacia las fotos, y su rostro palideció. Intentó mantener la compostura, pero podía ver cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente. Es un compañero de trabajo, dijo finalmente, casi en un susurro. ¿Un compañero de trabajo?, repetí, mi tono aumentando. Cogí otra foto, esta vez una en la que estaban entrando juntos a un hotel. La arrojé sobre las otras. ¿Esto también es trabajo? Ella se quedó en silencio, mirando la foto. Su respiración era rápida, pero aún no decía nada. La paciencia que me quedaba desapareció. Respóndeme. No es lo que piensas, dijo finalmente, su voz temblorosa. ¿No es lo que pienso? Marta, llevas meses viéndote con él. Tengo fotos, tengo mensajes, tengo todo. No puedes negarlo. Ella levantó la mirada, y por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso, se enfadó. ¿Qué hacía siguiéndome?, gritó, poniéndose de pie. No intentes darle la vuelta a esto. No soy yo el que está rompiendo nuestra familia. Eres tú. Tú decidiste mentir, engañar. No tienes idea de lo que he pasado. Gritó de nuevo, acercándose a mí. Eso me hizo reír, una risa amarga y seca. ¿De lo que has pasado? ¿Qué me estás contando? Marta, yo he trabajado día y noche para que nuestra familia esté bien. Yo he sido el que ha sacrificado cosas. ¿Y tú? Tú decides irte a la cama con otro hombre y me dices que soy yo el que no entiende nada. Ella se quedó en silencio, sus ojos llenos de rabia y, tal vez, culpa. Pero no lo admitía. No fue planeado, dijo finalmente, su voz más baja. ¿No fue planeado? ¿Así que simplemente te caíste sobre él y terminaste en un hotel? Vamos, Marta. No soy estúpido. Todo estaba mal entre nosotros, dijo, su voz empezando a quebrarse. ¿Y cuándo me lo ibas a decir? Porque hasta hace 2 minutos, todo parecía estar perfectamente bien, según tú. Marta se hundió en la cama, cubriendo su rostro con las manos. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a mostrar algún tipo de arrepentimiento. Pero lo que dijo me dejó helado. No pensé que te darías cuenta. Esa frase me golpeó como un ladrillo. No solo no estaba arrepentida, no estaba ni siquiera dispuesta a admitir lo que había hecho si yo no lo hubiera descubierto. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que tienes que decir?, pregunté, con un tono frío que no reconocí como mío. No quería que terminara así, dijo ella, levantando la mirada. Ahora sí lloraba, pero sus lágrimas no significaban nada para mí en ese momento. Me puse de pie, incapaz de estar cerca de ella un segundo más. Esto no termina aquí, Marta. No voy a dejar que destruyas todo lo que hemos construido sin consecuencias. Ella no dijo nada mientras salía de la habitación, dejando las fotos y la carpeta sobre la cama. Mi corazón latía con fuerza,
pero no por tristeza. Lo que sentía ahora era rabia. Una rabia que me iba a dar la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Esa noche dormí en el sofá. No era por comodidad ni por dramatismos, simplemente, no podía estar en la misma habitación con ella. Cada vez que pensaba en su confesión, no pensé que te darías cuenta, sentía que mi pecho ardía. No era tristeza, al menos no como yo la había conocido antes. Era furia. Una furia fría y precisa que me hacía pensar en todo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Marta intentó hablar conmigo durante el desayuno. Sus palabras eran suaves, casi susurradas, como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Pero yo no era el Álvaro de ayer. Había pasado toda la noche analizando, pensando, planeando. No respondí a sus intentos de conversación. Simplemente le dije que no teníamos nada más que hablar en ese momento y que me daría unos días para decidir los próximos pasos. Me tomó un par de horas llamar a un abogado. Era el mejor en su campo, recomendado por un amigo que había pasado por una situación similar hacía un año. No iba a hacer una consulta amistosa ni una negociación tranquila, quería un plan sólido para protegerme a mí y a los niños, y si era posible, dejarla a ella tan expuesta como fuera legalmente viable. El abogado, un hombre seco y directo llamado Fernando Pérez, escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación. No le interesaban los detalles emocionales, solo los hechos. Cuando terminé de hablar, él asintió lentamente y tomó un sorbo de café. Lo primero que debes entender, Álvaro, es que aquí no se trata solo de un divorcio. Si tienes pruebas sólidas de infidelidad, podemos usar eso para inclinar la balanza a tu favor. Pero tienes que estar preparado para que esto sea una batalla. Estoy listo, respondí sin dudar. Fernando me explicó los pasos a seguir. Lo primero sería recopilar toda la documentación necesaria, cuentas bancarias, propiedades, cualquier prueba adicional de la infidelidad de Marta. Todo lo que pudiera usar para demostrar que ella había roto la confianza en nuestra relación y, lo más importante, que no estaba apta para ser la principal cuidadora de los niños. Mientras me hablaba, tomé notas mentalmente. No iba a dejar escapar ni un detalle. Por la tarde, regresé a casa, fingiendo normalidad. Marta estaba en la sala, revisando su teléfono, probablemente escribiéndole a su amante. Me dolió pensarlo, pero tenía que mantener la calma. Necesitaba que creyera que todo estaba en pausa, que aún estaba procesando lo sucedido. Esa noche, sin embargo, me aseguré de dar el primer paso en mi plan. Esperé hasta que Marta se fue a dormir y revisé cuidadosamente la casa. Sabía que había guardado algunas cosas en su escritorio, en el pequeño despacho que usaba para trabajar. Encontré una carpeta con documentos personales, extractos bancarios, facturas de su tarjeta de crédito. Había varias transacciones que no reconocía, y algunas eran de hoteles. Hice copias de todo. No era suficiente para destruirla, pero era un comienzo. El sábado, llevé a los niños a casa de mis padres. Les dije que pasaríamos el día allí para que pudieran estar con sus abuelos. Mis padres notaron que algo estaba mal, pero no hice ningún comentario. No quería preocuparlos hasta que tuviera todo resuelto. Dejé a Lucas y Sofía allí y volví a casa. Marta estaba en el jardín, regando las plantas como si no hubiera pasado nada. La escena me resultaba casi absurda. Mientras ella estaba distraída, subí al dormitorio y revisé su armario. Encontré un bolso que no había visto antes. Dentro, había una pequeña caja con un collar caro y una nota escrita a mano, para ti, mi reina. Gracias por estos meses inolvidables. Ángel. No sabía si reír o romper algo. Ángel. Ahora tenía un nombre para el hombre que había destrozado mi vida. Guardé la nota y la caja, sabiendo que me serían útiles más adelante. Por la noche, volví a hablar con Fernando.
Le mostré todo lo que había encontrado, y su sonrisa apenas perceptible me dijo que estaba satisfecho con mi progreso. Esto es un buen comienzo, Álvaro. Pero si realmente quieres golpearla donde le duele, necesitas más. ¿Tiene alguna conexión con el trabajo? ¿Algo que pueda usar contra ella? Recordé que Ángel también trabajaba en el instituto. Se lo mencioné, y Fernando me miró con interés. Entonces tenemos una ventaja. Si esto puede afectar su posición laboral, podemos usarlo como apalancamiento. Necesitamos más información sobre él y sobre cómo esto podría ser una violación de las políticas de la institución. El domingo tomé una decisión importante. Marta no sabía que estaba planeando algo, pero mi silencio la tenía inquieta. Intentó nuevamente hablar conmigo, pero la corté rápidamente. Marta, ya no tienes que fingir. Sé todo lo que necesito saber. Esto no se arregla hablando. Ella se quedó callada, pero su rostro mostró miedo por primera vez. Era evidente que no esperaba que actuara tan rápido, y eso me dio fuerzas para continuar. Pasé el lunes reuniendo información sobre Ángel. A través de contactos en común, descubrí que no solo era un profesor nuevo, sino que tenía un historial de relaciones inapropiadas con colegas en su lugar de trabajo anterior. Una simple búsqueda en Internet confirmó los rumores. Esto era más que un problema personal, era un problema profesional que podía arruinarlo. Cuando tuve suficiente, le envié un mensaje a Fernando. Estaba listo para el siguiente paso. En paralelo, también contraté a un amigo diseñador para que me ayudara a crear una presentación visual con todas las pruebas, destinada a las autoridades escolares y, si era necesario, al resto del personal del instituto. No iba a dejar que Marta y Ángel salieran indemnes de esto. Esa noche, Marta intentó acercarse a mí nuevamente, esta vez con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Álvaro, no quiero que terminemos así. Piensa en los niños. Por favor, hablemos. No podía creer su descaro. La miré fijamente y respondí con calma. Ya he pensado en los niños. Por eso estoy haciendo lo que hago. Y créeme, Marta, no vas a salir bien parada de esto. Su rostro se llenó de pánico, pero no dijo nada más. Sabía que no estaba bromeando. Cuando la semana comenzó, Marta seguía intentando aparentar normalidad. Por las mañanas se sentaba con los niños para desayunar, les preparaba sus mochilas y se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de llevarlos al colegio. Pero yo sabía que su cabeza estaba en otra parte, inquieta, temiendo lo que podría estar pasando por mi mente. Lo que no sabía era que el plan ya estaba en marcha. Había organizado una reunión con el director del instituto donde Marta trabajaba. No le adelanté mucho por teléfono, solo que era un asunto urgente que requería su atención inmediata. El martes a las 9 de la mañana estaba sentado frente a su escritorio, con la carpeta llena de pruebas que no solo implicaban a Marta, sino también a Ángel, su amante. Señor López, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó el director, un hombre de unos 50 años, con un aire serio pero curioso. Abrí la carpeta y coloqué las primeras fotos sobre su escritorio, imágenes de Marta y Ángel saliendo de un hotel, caminando juntos por la calle, claramente mucho más que colegas. También añadí copias de los mensajes que había obtenido del teléfono de Marta y registros de transacciones en hoteles cercanos. Esto, dije, señalando las pruebas. Mi esposa, Marta, y su compañero Ángel, están llevando una relación personal inapropiada que afecta directamente su desempeño profesional y la reputación del instituto. El director estudió las fotos y los documentos en silencio, frunciendo el ceño a medida que avanzaba. Finalmente, levantó la mirada. Esto es grave, señor López. Muy grave. Pero necesito tiempo para verificar esta información y evaluar cómo proceder. Entiendo, respondí. Pero le advierto, no voy a quedarme de brazos cruzados.
Si el instituto no toma medidas para abordar este problema, puedo asegurarle que lo llevaré a instancias más altas. El director asintió lentamente. Sabía que estaba atrapado en una situación delicada. Prometió tomar cartas en el asunto y me aseguró que, de confirmarse, se aplicarían las políticas internas correspondientes. Salí de esa oficina sabiendo que la reputación profesional de ambos estaba en peligro. Ese mismo día, ejecuté la segunda fase de mi plan. Había preparado cuidadosamente un paquete para Marta. Contenía copias de todas las pruebas que había reunido, junto con una carta escrita por mí donde dejaba claro que no había vuelta atrás. En ella, detallaba las condiciones de nuestro inminente divorcio, custodia compartida de los niños, la casa quedaría a mi nombre y no tendría derecho a reclamar nada más. También le advertía que, si no aceptaba, haría públicas las pruebas de su infidelidad. Esperé hasta la noche para entregárselo. Los niños ya estaban dormidos, y Marta estaba en la cocina, limpiando los platos después de la cena. Me acerqué, dejando el sobre la mesa. «Lee esto», le dije, mi tono frío. Marta me miró con desconfianza, pero tomó el sobre y lo abrió. A medida que revisaba el contenido, su rostro cambió. Primero, incredulidad. Luego, pánico. Finalmente, rabia. «¿Qué es esto, Álvaro?», dijo, su voz temblando. «Es el futuro, Marta. Un futuro en el que asumes las consecuencias de tus decisiones. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que firme todo esto sin decir nada? Estás loco si piensas que voy a dejarte manejarme como a un títere. No espero nada de ti, Marta. Pero si decides pelear, créeme, tengo más que suficiente para asegurarte que saldrás perdiendo. No estoy jugando». Marta se quedó en silencio, sosteniendo el paquete con manos temblorosas. Su orgullo chocaba contra la realidad de que no tenía salida. Mientras tanto, Ángel no se libraría tan fácilmente. Había preparado un segundo paquete, dirigido directamente a su esposa. Sí, descubrí que estaba casado. Su mujer, una abogada de renombre, probablemente no tenía idea de la doble vida de su marido. Envié el paquete por mensajería anónima, asegurándome de incluir fotos, registros de mensajes y una carta explicativa. No lo hice por bondad hacia ella, lo hice porque sabía que sería el golpe final para arruinar a Ángel. El jueves por la mañana, Marta recibió una llamada del director del instituto. No estaba en casa cuando ocurrió, pero mi investigador privado me informó que había visto a Ángel salir de la escuela ese mismo día, con el rostro desencajado. Más tarde, confirmé que tanto él como Marta habían sido llamados a una reunión de emergencia. Esa noche, Marta regresó a casa mucho más tarde de lo habitual. Apenas cruzó la puerta, dejó su bolso en el suelo y se desplomó en una silla del comedor. Su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había perdido más de lo que podía manejar. «¿Qué te han dicho?», pregunté, sin intentar esconder mi satisfacción. Ella me miró, derrotada. «Nos han suspendido a los dos mientras investigan. Dicen que podría terminar en un despido. ¿Estás contento?». «No se trata de estar contento, Marta. Se trata de que entiendas las consecuencias de tus acciones». Por primera vez desde que todo comenzó, Marta no tuvo nada que decir. Simplemente se quedó allí, mirándome, como si intentara encontrar alguna forma de retroceder en el tiempo. El viernes recibí una llamada inesperada. Era la esposa de Ángel. Su voz era firme, controlada, pero había una dureza en su tono que no podía pasar desapercibida. «Señor López, he recibido el paquete que envió. Quiero que sepa que ya estoy preparando una demanda de divorcio contra Ángel. Si necesita apoyo en su caso, estaré encantada de proporcionarle cualquier documento o declaración que necesite». «Gracias, señora». «Lo aprecio», respondí.
Colgué el teléfono, satisfecho de saber que Ángel también enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Marta y yo tuvimos una última conversación antes de que todo se desmoronara por completo. Sentados frente a frente en la mesa del comedor, no hubo gritos ni reproches. Solo un silencio pesado, interrumpido por palabras cortas y directas. Marta, esto se acabó. Estoy preparando los papeles para el divorcio. Si intentas pelear, todo esto saldrá a la luz pública. Piensa en los niños, si no quieres que ellos crezcan sabiendo la verdad sobre lo que hiciste. Ella asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. No intentó justificar sus acciones esta vez. No intentó defenderse. Sabía que la batalla estaba perdida. Después de nuestra conversación en la mesa del comedor, Marta apenas habló. No era la misma mujer segura de sí misma que había conocido durante años. Había perdido esa fachada, y lo que quedaba era una mezcla de culpa, miedo y resignación. Los días siguientes fueron tensos pero silenciosos. En casa, nos manteníamos educados frente a los niños, pero la distancia entre nosotros era evidente. El lunes por la mañana, el abogado Fernando me llamó para confirmar que los documentos del divorcio estaban listos. Me aseguré de que incluyeran todo lo que habíamos discutido: custodia compartida para los niños, la casa bajo mi propiedad y una cláusula clara sobre el reparto de bienes. Marta no tendría margen para negociar nada más allá de lo acordado. ¿Quieres que te acompañe cuando se los entregues?, preguntó Fernando. No. Esto lo manejaré yo. Gracias por todo, Fernando. Sabía que la entrega de los documentos era solo una formalidad. Marta no tenía más opciones, y ambas partes lo sabíamos. Sin embargo, había algo en cerrar ese capítulo de forma directa que sentía necesario. Quería verla enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones. Esa tarde, mientras los niños estaban en casa de mis padres, me senté con Marta en el salón. Tenía los papeles del divorcio listos y una pluma sobre la mesa. Ella los miró, pero no dijo nada. Aquí están las condiciones, dije, rompiendo el silencio. Es lo más justo, considerando lo que has hecho. No estoy pidiendo nada fuera de lugar. Si decides firmar, esto será rápido y sin problemas. Si no lo haces, llevaremos esto a los tribunales, y sabes que tengo suficientes pruebas para que no salgas bien parada. Ella tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Su rostro estaba marcado por la derrota, pero lo que realmente me llamó la atención fue la falta de resistencia. Ya no intentaba justificar lo que había hecho ni discutir conmigo. Cuando terminó de leer, tomó la pluma y firmó. ¿Ya está?, preguntó, levantando la mirada. Ya está, respondí. Se quedó sentada en el sofá, mirando un punto fijo en la pared. No había gritos ni lágrimas. Solo un silencio pesado que llenó la habitación. La situación de Marta en el instituto también había llegado a un punto crítico. Recibió una notificación formal de que su suspensión se había convertido en un despido. Ángel corrió la misma suerte, y según me enteré, su esposa ya había iniciado el proceso de divorcio. Lo habían arruinado todo, sus carreras, sus matrimonios, y por lo que pude deducir, su relación tampoco sobreviviría al desastre. El director del instituto, al parecer, había decidido manejar la situación de manera contundente para proteger la reputación de la escuela. No tuve que involucrarme más, las pruebas que entregué fueron suficientes para sellar sus destinos laborales. Un par de semanas después, Marta se mudó de la casa. Acordamos que sería mejor para los niños que se quedaran conmigo, al menos mientras ella encontraba un lugar donde estabilizarse. Fue una despedida incómoda y silenciosa. Los niños no entendían del todo qué estaba pasando, pero les prometimos que seguiríamos siendo una familia, aunque de una forma diferente. Cuando se fue, no sentí alivio ni alegría.
solo una calma extraña. Sabía que lo peor había pasado, pero el daño estaba hecho. La confianza que una vez tuve en ella, en nuestra relación, era irrecuperable. Lo que quedó fue un vacío que tendría que llenar con el tiempo. Una noche, semanas después de su partida, Marta me llamó. Su tono era tranquilo, casi triste. Álvaro, quería agradecerte por no hacer esto más difícil de lo que ya fue, dijo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podríamos hablar algún día? No para arreglar las cosas, solo para entender. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Marta, lo que pasó no tiene explicación ni arreglo. Me duele por los niños, pero no tengo interés en buscar entendimiento. Lo que quiero ahora es seguir adelante y asegurarme de que ellos estén bien. Eso es todo. Ella no insistió. Solo suspiró y colgó. Con el tiempo, la vida comenzó a tomar un ritmo diferente. Me enfoqué en mi trabajo, en mis hijos y en reconstruir la estabilidad que Marta había destrozado. No fue fácil. Hubo noches en las que me cuestioné si había manejado todo de la mejor manera, si debí ser más indulgente o menos calculador. Pero siempre volvía al mismo pensamiento, ella tomó una decisión, y yo solo actué en consecuencia. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Lucas me preguntó una vez si mamá volvería a casa algún día, y aunque me dolió, fui honesto. No, hijo. Pero eso no significa que no puedas pasar tiempo con ella. Mamá sigue siendo tu madre, y siempre lo será. Sofía, en cambio, no hizo preguntas. Parecía aceptar la nueva realidad con más facilidad, aunque a veces la sorprendía mirando fotos antiguas de cuando éramos una familia completa. Me aseguré de que ambos sintieran que estaban rodeados de amor, a pesar de todo. El cierre verdadero llegó el día que firmé los papeles finales del divorcio. Marta y yo nos reunimos en la oficina de Fernando. Fue rápido, casi clínico. Cuando todo terminó, ella me miró por última vez. Espero que encuentres la paz, Álvaro. Eso espero para ti también, Marta, respondí sin emoción. Salí de esa oficina sintiéndome más ligero, aunque sabía que el camino por delante seguiría siendo complicado. La vida después de Marta no fue perfecta, pero encontré consuelo en saber que había hecho todo lo posible por proteger a mis hijos y a mí mismo. Aprendí que incluso las traiciones más dolorosas pueden ser una oportunidad para empezar de nuevo. No busqué venganza por pura crueldad, actué para dejar claro que las acciones tienen consecuencias. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento alivio. Porque aunque Marta destruyó lo que teníamos, yo fui capaz de construir algo nuevo a partir de las ruinas. Y eso, en el fondo, es todo lo que necesitaba.